Bien, entonces ya estamos grabando la clase de hoy, martes 11 de mayo. Como les decía hace un momento, vamos a repasar un momentico el tema de la fórmula de la cuadratura de Gauss, que llegamos a descubrir la primera de ellas, o fórmulas de Gauss-Legendre para 2 puntos, lo cual hicimos a través de un método que se llamaba el método de los coeficientes indeterminados. Permítanme, comparto la pantalla. Obviamente no voy a repetir de nuevo los cálculos que nos condujeron a la fórmula, pero habíamos llegado a la conclusión de que una integral se podría aproximar convenientemente cuando se tienen 2 puntos, como esta expresión, la función evaluada en menos 1 sobre raíz de 3 más la función evaluada en 1 sobre raíz de 3. Es decir, que si aproximáramos la integral mediante la combinación lineal entre coeficientes y valores de la función C0 fx0 más C1 fx1, y aclaro, esta expresión es solo cuando se usan 2 puntos. Recuerden que se trata de usar 2 puntos que no son los extremos izquierdo y derecho del intervalo original de integración, sino 2 puntos cualesquiera escogidos en lugares del intervalo que hagan que la recta del trapecio calcule mejor el área que con respecto a la integral que se quiere aproximar, el área que produciría el trapecio entre el extremo izquierdo y el extremo derecho. Bueno, y entonces llegamos a que con esta fórmula se podía calcular aproximadamente, cuando se trataba solamente de definir 2 puntos para cambiar el trapecio original por uno que pase por esos 2 puntos distintos. Y habíamos dicho que se podía extender para versiones con n puntos, pero obviamente habría que encontrar los valores de C0, C1, C2 hasta C sub n, con un desarrollo algebraico similar al que se hizo anteriormente en esta misma presentación, pero en las láminas anteriores. De los libros de métodos numéricos se puede extraer con facilidad que cuando se usan 3 puntos, los valores para usar de C0, C1, C2 y de X0, X1, X2 son los que aparecen aquí, que cuando se usan 4 puntos, aquí están los valores de los 4 coeficientes y los 4 valores de X, y así sucesivamente. Entonces habíamos formulado este primer ejercicio, que lo hemos resuelto con la primera fórmula, con la de 2 puntos. Calcular la integral de este polinomio entre los límites de 0 a 0,8. Esta es una integral que se puede calcular directamente por métodos analíticos de una forma trivial. Pero para calcularla usando esta técnica numérica de las fórmulas de Gauss-Legendre o de la cuadratura gaussiana, tenemos que recordar que esto tiene sentido para aplicarlo en una combinación como esta, siempre y cuando la integral esté formulada entre menos 1 y 1. Y entonces en la explicación de la clase de hace 8 días, veíamos cómo se hacía la transformación lineal, la transformación lineal no, el cambio de variable para pasar de los límites originales de la integral que se quiere calcular a los límites de menos 1 y 1, que son los apropiados para utilizar estas fórmulas. En estas láminas está la forma de hacer el cambio de variable, que no lo vamos a repetir nuevamente, pero llegamos a tener 2 expresiones en las cuales teníamos la nueva variable, o la variable anterior en función de la nueva variable, y el diferencial de la variable anterior en función de la nueva, que podíamos entonces, así, teniendo en cuenta que ahí eran los extremos originales del intervalo de integración, podría sustituirse en la ecuación que se va a integrar, y con esta transformación, con este cambio de variable, entonces la integral pasaría a estar siempre entre menos 1 y 1. Entonces, lo que hicimos para calcular la solución de esta integral de 0 a 0,8 fue aplicar primero el cambio de variable, teniendo en cuenta que A vale 0 y B vale 0,8. Y entonces el cambio de variable, de acuerdo a las 2 ecuaciones que teníamos en la lámina anterior, nos quedaría con que
al hacer el reemplazo de los valores en la expresión genérica del cambio de variable, nos quedaría que x es igual a 0,4 más 0,4 por la nueva variable que la llamamos x sub d. Lo que significa que para hacer la transformación de la integral, donde aparezca una x la vamos a cambiar por esta expresión, y donde aparezca un dx lo vamos a cambiar por esta expresión, 0,4 dxd. Estas dos son, como les repito nuevamente, son las dos expresiones que gobiernan el cambio de variable, como se explica en las láminas anteriores a esta, caso que ya explicamos anteriormente. Entonces, haciendo la transformación, quiere decir que nuestra integral la cambiamos ahora, o se reforma por una integral usando las ecuaciones del cambio de variable, que quedaría expresada así, entre menos 1 y 1, 0,2 más 25 por el cambio de variable de x, cambiando la x por lo que significa en términos de xd. Aquí, acá también se cambia, queda elevado al cuadrado. Aquí donde está elevado al cubo, pues se pone el equivalente de x al cubo, y así sucesivamente. Y el diferencial de x se sustituye por 0,4 de xd, que está en esta posición. Con eso, tenemos la integral a calcular en la fórmula apropiada para aplicar la cuadratura de Gauss, la fórmula de Gauss-Legendre de 2 puntos. Entonces, quiere decir que la integral expresada en esta forma, como la estoy señalando aquí, tiene esta forma. Realmente es una función de la nueva variable, el diferencial es el de la nueva variable entre menos 1 y 1. Y eso se podría calcular entonces, esa integral, usando la fórmula de Gauss-Legendre como esta función evaluada en este valor concreto, más esta función, la misma, evaluada en este valor concreto. Y eso nos dio 1,822578, que comparado con el valor analítico de la integral, presentaba un error del 11%, del 11,1%. Entonces nos preguntábamos, hasta ahí habíamos llegado, nos preguntábamos entonces qué pasaría si yo decidiera utilizar no 2 puntos, sino más de 2 puntos. Entonces, para eso pues simplemente tengo que basarme obligatoriamente en esta misma integral transformada. Pero entonces, a medida que yo quiera involucrar más puntos, pues tengo que tener en cuenta el C0, el C1, la función evaluada en X0 y la función evaluada en X1. En el caso de 2 puntos, X0 es menos 1 sobre raíz de 3 y X1 es 1 sobre raíz de 3. Pero si quiero calcular con 3 o 4 o más puntos, pues aparecen más Cs, más coeficientes y más valores de X sub i. Eso es lo que nos daba esta tabla. O sea que si yo quiero usar 3 puntos, el C0 tomará este valor, el C1 tomará este, el C2 tomará este, y el X0 a usar acá, el X1 a usar acá y el X2 a usar en un tercer término serían estos 3. Si quiero usar 4, entonces son 4 valores, 4 términos los de esta suma, con estos 4 coeficientes y con estos 4 puntos de X. Entonces, veamos, bueno, con 2 puntos, lo que teníamos es esto que ya lo acabamos de ver en la solución anterior. C0 vale 1, C1 vale 1, X0 vale menos 1 sobre raíz de 3, X1 vale 1 sobre raíz de 3. La función evaluada en este valor, ¿cuál función? Esta función, la que está transformada, da este valor. Ahora la función evaluada en el otro X, en X1 da este valor, y el resultado daría la combinación C0fx0 más C1fx1, que serían los dos únicos términos que intervienen en este caso, daría esta suma. Ya lo habíamos hecho antes. Si quiero usar más puntos, pues simplemente tomo el C0, el C1, el C2, el X0, el X1 y el X2. Considero que la integral se aproxima ahora no como los dos primeros términos de la combinación, sino hasta el tercero, donde C0 es este, C1 este, C2 este, y la función se evalúa en este valor de X0, la función se evalúa aquí en este valor de X1 y en el tercer término en este valor de X2.
Esa función evaluada f de x0, f de x1, f de x2 da estos valores, y al hacer la suma de este por este más este por este más este por este, me da 1,4358, que tiene un 12.4%. Si hago con 4 puntos, el proceso implica simplemente considerar 4 términos de esta suma, y al hacer la combinación de C por X, C por F de X, C por F de X, C por F de X, y así sucesivamente, me da 1,64053, que ya tiene un error bastante pequeño. Si miro con 5 puntos, me da este error. Si miro con 6 puntos, me da un error más bajo todavía, de suerte que se comprueba que las fórmulas de Gauss-Legendre con 2, 3, 4, 5, 6 puntos permiten aproximar, curiosamente, mediante una simple combinación lineal entre coeficientes y valores de una función que ha sido transformada mediante un cambio de variable, permiten aproximar el valor real de la integral sin hacer el proceso de integración matemático. Esto pues es una herramienta más en las manos del analista para cuando la necesite utilizar. Entonces, en resumen, con 2 puntos me dio este error porcentual, con 3 puntos me dio un error un poquito mayor, con 4 un error porcentual bajo, con quinto un error un poquitico mayor que el de 4, pero con 6 me da bastante, o sea que el error baja, sube, pero a la larga tiende a ser cada vez menor. Este valor que tenemos aquí como resultado de la integral es prácticamente el mismo es muy cercano al valor real obtenido analíticamente, que es 1,6405333333, o sea que estas 4 cifras son las que difieren, pero esta ya es la 36, la octava cifra decimal, o sea que el valor que aporta realmente, o sea, la diferencia, salvo procesos de muy alta precisión, pues puede considerarse bastante alta, la precisión del resultado este. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras seguras más una estimada. O sea que esto sería 1,64053332 o 3316, si se quiere. Por lo tanto, evidentemente, el método de las fórmulas de la cuadratura de Gauss es viable usarlo con el número de puntos que uno determine. Realmente uno no tiene que escoger puntos entre A y B para calcular la integral, simplemente se pliega a la autoridad de la fórmula, dice, bueno, vamos a usar la de 4 puntos, y lo que sí tiene que hacer es el cambio de variable para tener la función en la forma correcta para poder hacer la evaluación de la función en esos x sub 0 que salieron. Estos x sub 0 salieron de un análisis similar al análisis que se había hecho algebraicamente cuando dedujimos la fórmula de 2 puntos. Solo que para los casos de 3, 4, 5, 6 puntos, ya no hicimos el análisis, sino que partimos de la base de que se deducen mediante una metodología parecida. Bien, entonces eso quería presentarles para cerrar el tema de la integración numérica. Yo no recuerdo si yo subía Sabio el Excel también, pero vamos a mirar un momentico. Porque estas láminas con la solución completa de todos los casos, yo las puse en el curso. Veamos aquí el curso de procesamiento numérico. Sí, entonces este archivo de Excel que está aquí en la página como cálculos del ejercicio, es este archivo pequeño, es un archivo realmente pequeño en donde están todos los cálculos mostrados en las láminas.
por si alguno de ustedes quiere verificar o quiere manipular un poco eso. Bueno. Entonces vamos para la información de esta semana. Esta semana entonces vamos a hablar de diferenciación numérica, o sea, del cálculo numérico de derivadas, para lo cual vamos a usar algunas cosas que ya conocemos de vieja data. Bueno, en realidad todo lo que se trata, todos los conceptos que se manipulan en este curso son conceptos ampliamente conocidos por ustedes desde la perspectiva analítica. En este caso, pues vamos a presentar las dos maneras más sencillas de aproximar el valor de una derivada numéricamente, es decir, con base en solo uso de números y no mediante estrategias analíticas. Esto ya lo habíamos conocido anteriormente y es, digamos, como la definición de la derivada, la definición formal de una derivada. Mediante una diferencia dividida finita, si yo quiero estimar la derivada de una función en un determinado punto, que lo voy a llamar x sub 0, yo puedo escoger un punto que está un poquito más a la derecha. ¿Qué tanto ese poquito, qué tan lejos o qué tan cerca es lo que determina la calidad de la aproximación que se formula como una diferencia dividida? En donde la derivada sería aproximadamente la diferencia de alturas sobre la diferencia de abscisas, o sea, f de x sub 0 más h, que sería esta altura, menos f de x sub 0, o sea, la diferencia que sería este cateto de este pequeño triángulo que hay aquí, esta altura sobre esta diferencia de ordenadas, que es la tangente del ángulo de inclinación de la línea roja, que es la derivada aproximada en este punto. Esto lo sabemos de vieja data, como les dije hace un momento. Y sabemos también que en la medida en que el h sea más pequeño, en la medida en que este punto esté más cerca del punto en el que quiero estimar la derivada, la recta roja se va a parecer más a la derivada real de matemática, la derivada exacta en el punto x sub 0. Y en la medida en que yo lo aleje más, pues la recta va a tomar una inclinación diferente y se va a aproximar tal vez menos a la derivada que quiero buscar. Esto cuando yo uso una diferencia dividida hacia adelante, es decir, cuando quiero evaluar la derivada en x0 y para la aproximación uso un punto que está más adelante. Pero lo puedo usar también con un punto que está más atrás y es exactamente igual. La naturaleza del cálculo no así el resultado. Es decir, no necesariamente es de la misma calidad la aproximación de esta derivada a la de esta. Todo va a depender un poco de la curvatura de la función, pues que depende de cómo es la curvatura, digamos, la inclinación de esta recta puede cambiar dramáticamente. Pero el concepto es igual. F de x0 menos f de x0 menos h, o sea, en este caso la diferencia dividida es hacia atrás. O sea, porque el punto x0 menos h es un punto que está atrás, digamos, en la recta real. Es un punto menor que el x sub 0. Pero a la larga este cálculo pues es igual a este en su sentido estructural, en su sentido conceptual. Igualmente, en la medida en que el punto retrasado, el punto x sub 0 menos h, esté más cerquita del x sub 0, pues este punto estará más cerca de aquel y la recta que los une, la secante que une esos dos puntos, pues se parecerá más a la derivada en x sub 0. Y el tercer método, la tercera forma de hacerlo es, si yo quiero aproximar la derivada en x sub 0 de una función, puedo tomar un punto adelante y un punto atrás con la misma distancia, h hacia adelante o h hacia atrás, y usar esos dos puntos sobre la recta para trazar la secante. Igual, entonces, aquí la derivada sería la diferencia de alturas de este punto menos la de este punto, o sea, esta altura está aquí sobre esta distancia horizontal, que es, en este caso, es 2 veces h, siendo h la distancia entre x sub 0 y el punto adelantado, y también la distancia entre x sub 0 y el punto atrasado.
pero el cálculo es estructuralmente igual, es una diferencia de alturas sobre una diferencia de abscisas. Ese es el concepto principal de la derivada y podemos usar el uno, el otro o el otro. ¿Por qué los presento los tres? Porque aunque en muchos casos nos basta una aproximación como esta, este capítulo, que no sé si lo alcancemos a tratar todo ahorita, pero sí entre hoy y el viernes, nos va a llevar a una cosa que se llaman las fórmulas de alta exactitud para calcular derivadas, que se pueden estructurar tanto sobre diferencias divididas hacia adelante, hacia atrás o centradas. Entonces, le he gastado un par de minutos a repetir esta cosa que es totalmente conocida por todos, porque en las fórmulas de alta exactitud que veremos hacia el final de esta unidad van a estar involucradas las tres cosas. Esto es desde el punto de vista gráfico, digamos, de un análisis de sentido común. Fácilmente uno puede darse cuenta de esto. El origen matemático, el origen analítico del cálculo de la derivada a partir de estas expresiones es consecuencia de una serie de análisis que los matemáticos hacen sobre la serie de Taylor. Obviamente vamos a trabajar a lo largo de estas láminas, va a aparecer la serie de Taylor varias veces, no porque vayamos a usarla analíticamente, sino porque nos vamos a aprovechar de su forma y de esa propiedad que dice que la serie de Taylor se puede usar para aproximar una función mediante una serie de potencias o una suma de potencias de un polinomio de la forma x más algo elevado a la n. Esos son los términos de la serie. Entonces vamos a recordar eso, o sea, no nos vamos a complicar demasiado analíticamente, pero sí, sí nos interesa presentar un poco con detenimiento la forma de la serie para aprovechar de ahí y hacer unas sumas algebraicas y encontrar las fórmulas que estamos buscando. Esta suma, que la serie de Taylor, pues por ser una serie es una suma de términos, involucra las derivadas de la función para un determinado valor o punto específico en el que la función es derivable y además en un entorno sobre el cual la serie converge. Entonces, si una función f cualquiera es continua, igualmente si sus primeras n más 1 derivadas, la primera, la segunda, la tercera, hasta un determinado término, también es continua en un intervalo en donde aparecen tanto a como x, la función evaluada en x se puede expresar con los términos de la serie de Taylor. Veamos esto con detenimiento para no complicarnos. Si resulta que estamos trabajando en un intervalo donde que contiene tanto a como a x, o más adelante puede ser x sub 0, x sub 1, digamos los dos puntos que vamos a usar para los cálculos. En general, quiero evaluar la función en el valor x y si la función y sus derivadas son continuas en un determinado intervalo que contenga tanto a como a x, la serie dice que esa función se puede expresar como f de a más la primera derivada de la función en a por x menos a, más la segunda derivada de la función en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, más la tercera derivada de la función en a, evaluada en a sobre 3 factorial por y así sucesivamente. Eso es una cosa supremamente, pues no supremamente compleja, pero sí un poco densa en cuanto a terminología. Y pues analizarla o utilizarla analíticamente, pues tiene unas utilidades, pero aquí simplemente nos vamos a aprovechar de la forma que tiene. Como dato, digamos, complementario, cuando se centra sobre el origen, a la serie de Taylor que está centrada en el origen se le conoce como serie de Maclaurin. Bueno, sirve para aproximar funciones y la derivación y la integración se pueden calcular aproximadamente considerando la serie
con solo algunos términos dependiendo del tipo de derivada que yo quiera encontrar. Entonces, veamos paso a paso. Si yo quiero aproximar una función en un determinado punto, usando la serie de Taylor, si yo solamente agrego el primer término, que es lo que llamamos la aproximación de orden cero, esto me serviría para aproximar una función si la función fuera solo una constante. Pues porque si es una función constante, ella vale el mismo valor en todos los valores de x, entonces con esta expresión yo podría aproximar una función que es constante. Si la función es un poco más complicada que una constante, ya esta aproximación de orden cero pues no resulta práctica, pues porque ella solamente sirve para funciones constantes. Entonces, ¿qué ocurre si la función no es una constante? Entonces habrá que considerar más términos de la serie. Por ejemplo, si agregamos el siguiente, que es lo que llamamos la aproximación de primer orden. Esta función podría servirme para aproximar cualquiera, siempre y cuando sea una línea recta. Fíjense que el extremo del lado derecho de esta semi-igualdad tiene la forma de una línea recta, porque es algo así como A más BX, donde esta es la pendiente. Esto sería un valor, esto sería un valor también, y esto sería pues el valor de una derivada, una pendiente. O sea, tiene la forma estructural de una línea recta. Y si la función tiene curvatura, entonces habría que pensar en adicionar uno o más términos dependiendo de hasta dónde quiera yo mejorar la aproximación de la función. Entonces, si agrego, por ejemplo, el término de segundo orden, entonces ya esto me permitiría aproximar, digamos, una función mediante parábolas, porque esto tendría ya una forma, esto ya tiene una forma de una parábola. Y así puedo seguir agregando términos en la medida necesaria en que yo quiera hacer una aproximación de mejor calidad, agregándole más y más y más y más términos. En todos los casos, si yo decido agregar hasta el segundo, hasta el tercero, hasta el cuarto y no más, siempre me queda un residuo. O sea, siempre tengo que tener en cuenta que esa es una aproximación en la que estoy dejando de considerar un pedazo de la serie, una cantidad infinita de términos adicionales, cada uno de los cuales aporta cada vez un valor más pequeño, porque si ustedes se dan cuenta, el denominador es un factorial y a medida que el factorial crece en el denominador, el valor total de la cantidad tiende a ser más pequeño. Pero supone que hay un residuo, ¿cierto? Siempre queda un residuo. Estuve viendo un poco en internet y en Wikipedia encontré una pequeña animación que no la puedo controlar porque gira, pasa sola automáticamente, en la que se compara la función exponencial con lo que resultaría de aproximarla mediante series de Taylor con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, agregándole más términos a la serie. Y la animación lo que me va mostrando a medida que se agregan más términos es la forma de la función que resulta, y vamos a ver que a medida que se crece en el número de términos, la función que resulta se parece mucho más a la exponencial. Entonces, por ejemplo, si fíjense la línea azul es la exponencial real, la exponencial matemática. Con 0, con 1, con aproximación de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5, de orden 6. La gráfica roja es la que resulta de dibujar la serie de Taylor considerando el número, para esa función, considerando el número de términos. Entonces se da uno cuenta con cierta facilidad que efectivamente a medida que agregas términos es posible aproximar mejor una función. En este caso, ejemplo, la exponencial, pero el ejemplo podría hacerse para cualquier otro. Esto solamente para ilustrar que la función, que la serie de Taylor, bien utilizada y con el número de términos adecuado, se puede utilizar para aproximar cualquier función. Entonces, si consideramos la expansión hacia adelante, donde el x sub i más 1 está a la derecha del x sub i, entonces la función, la serie de Taylor tiene la misma forma,
pero entonces partimos de la base de que el x sub i más 1 está a la derecha del x sub i, entonces el h es la distancia dada por xi más 1 menos x sub i. Recuerden el primer gráfico de la diferencia dividida hacia adelante. Teniendo en cuenta eso, la serie de Taylor se expresa de esta manera: f de x sub i más f' de x sub i por h, donde h es esta distancia. Vamos a devolvernos un poquito para que veamos qué es lo que yo estoy haciendo. O sea, en lugar de poner este término, ahora estoy poniendo h, porque previamente dije que h era esta diferencia. Entonces aquí me queda f' de x sub i por xi más 1 menos x sub i, o sea, por h, más f segunda de x sub i sobre 2 factorial por h al cuadrado, más lo que yo le quiera agregar. Si yo considero esta expresión de la serie de Taylor y despejo f', me quedaría f de x sub i más 1 menos f de x sub i menos todo esto por h. Bueno, para que aquí quede un h, entonces aquí desaparece 1 porque pasa a dividir. Fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos una expresión para la f'. Fíjense lo que está aquí. ¿Cierto? Esto es la aproximación de la derivada con diferencia dividida hacia adelante de primer orden. Entonces, si a mí se me antoja, pues de hecho, pues es lo que le da sentido a la aproximación de la derivada con diferencias divididas hacia adelante en primer orden, se me antoja decir, trunquemos la serie a partir de aquí, o sea, no consideremos sino hasta este término, de aquí en adelante no considere los demás términos de la serie. Entonces, yo puedo decir que la primera derivada es igual a esta expresión más un residuo, que aquí lo ponemos de orden h. Bueno, el orden de magnitud del residuo o del error no lo vamos a discutir, tampoco lo vamos a usar. Pero esto nos da la expresión de la derivada en función de una diferencia dividida hacia adelante que salió de tomar de despejar la primera derivada en la serie de Taylor, quitarle todos los términos de la segunda derivada en adelante, no considerarlos, y con lo que queda formular la aproximación de la derivada. Obviamente, en la medida en que yo quito términos de aquí en adelante, pues ahí estoy introduciendo un error, que es la diferencia que va a dar esta derivada calculada así, con lo que daría la derivada calculada realmente en forma analítica de una determinada función. Pero es, digamos, la primera forma de aproximar la derivada. Si lo hacemos con la expansión hacia atrás, considerando que h es igual a xi menos 1, o sea, el xi menos 1 está más atrás que el xi en el intervalo de observación. Entonces tendríamos que a diferencia de lo que teníamos acá, f de xi más 1 igual a f de xi más entonces ahora eso lo expresamos y nos queda de la siguiente forma: f de xi menos 1 igual a f de xi menos f' de xi menos f segunda y el resto de términos de la serie. Con el mismo criterio yo puedo despejar f' y entonces me queda f de xi, pues como el f' está negativo, si lo paso al otro lado y lo paso a restar, divido entre este h, y por lo tanto al dividir entre h, este h cuadrado queda uno solo, y me queda exactamente una expresión similar para la primera derivada, pero en términos de diferencias divididas hacia atrás. E igualmente, si excluyo los términos que van de la segunda derivada en adelante, pues tengo mi aproximación de la primera derivada en términos de diferencias divididas hacia atrás, que es la segunda de la lámina inicial, la del cuadrito, la de la gráfica de la mitad, que también tiene un error con respecto a la derivada calculada analíticamente, el cual está representado por todos los términos de la serie que dejé de considerar en este análisis. Eso ya lo sabíamos, pero queda verificado que la expresión deriva de una simple transformación algebraica de la serie de Taylor. Esto es entonces la aproximación de la primera derivada con base en diferencias divididas hacia atrás.
Ahora, si tomo la primera de las ecuaciones, la que tenía en función de diferencias divididas hacia adelante, tomo la que tenía en la expresión de la serie de Taylor expresada en función de diferencias de una expansión hacia adelante y la misma expansión de la serie de Taylor, pero hacia atrás. Y si a la primera le resto la segunda, le restamos entonces quedaría esto menos esto, o sea, esto menos esto. Esta y esta se restan, queda 0. Esta y esta se suman, quedan 2f' de x y más h. Y aquí me quedaría, esto es, estos se restan. Este término se resta con este. Este sería el término de la tercera derivada en adelante. Y entonces, de allí yo podría despejar. Fíjate que aquí apareció ¿por qué apareció el término de la tercera derivada en adelante? Sí, aquí no estaban pintados, o sea, aquí no estaban dibujados los términos de la tercera derivada, que son estos dos que están aquí. Eso lo voy a descartar ahorita porque a mí me interesa para dónde voy, para encontrar la aproximación de la primera derivada en términos de una diferencia dividida centrada. Entonces, el truco era tomar la expansión hacia adelante, restarle la expansión hacia atrás y de lo que queda, luego desprecio los términos que no me interesa tener en cuenta, truncando la serie a partir de aquí. Y me queda entonces que la primera derivada expresada en función de una diferencia dividida centrada también es una expresión que deriva de una manipulación algebraica de la serie de Taylor. Esas son las tres digamos, expresiones de la derivada que tenemos en la lámina original. Veamos para acá. Volvamos a la expresión, volvamos a la gráfica. La habíamos dicho, pues obviamente las tres que ya conocíamos. Analicemos la calidad. Si yo comparo esta línea roja, que es la que me da esta aproximación de la derivada, con base en una diferencia dividida hacia adelante, y comparo la derivada real en el punto X sub y, que sería esta línea verde, la tangente a la curva azul en este punto, vemos que la inclinación de la línea roja difiere de la inclinación de la línea verde, es decir, que la derivada analítica numérica no es exacta con respecto a la derivada analítica, que es la línea verde. Si fuera exacta, deberían coincidir. Y ya sabemos que si yo disminuyo este intervalo hasta que la distancia entre x y más 1 sea solamente un diferencial, la línea roja va a coincidir con la línea verde. No hay problema. Hay una inexactitud que corresponde obviamente a en el análisis anterior, a los términos de la serie que despreciamos. En esta pasa lo mismo, pero en esta, aunque seguramente que no hay mucha, puede que no sea absolutamente exacta, suele ser más parecida, suele ser de mucha mejor calidad esta aproximación, como puede verse aquí, porque la inclinación de la línea roja y la inclinación de la línea verde son aproximadamente la misma. Entonces, suele encontrarse que la aproximación de la derivada con base en diferencias divididas centradas es más parecida, es más cercana a la derivada real. Recuerden que en este caso la derivada no quiere decir que la línea recta, que las dos rectas coincidan la una sobre la otra, sino que tengan la misma inclinación, porque la derivada es la pendiente de la curva. Entonces, si la pendiente real de la curva en el punto X sub y es la línea verde y la pendiente aproximada yo la calculé como la línea roja, lo que me interesa es si la inclinación de las dos es muy parecida o no. Entonces, aquí hay una diferencia de inclinación, aquí también, pero aquí la diferencia de inclinación es muchísimo menor. De hecho, es decir, la tangente del ángulo de inclinación es la misma o es muy parecida. Esto para afirmar que suele ser mucho más ventajoso desde el punto de vista de la calidad del resultado
calcular una derivada con diferencias divididas centradas que con diferencias divididas hacia adelante o hacia atrás. En la medida en que sea posible hacerlo, pues rinde mejores resultados. Bueno, esto también lo podríamos utilizar para estimar derivadas de orden superior, segunda, tercera, cuarta derivada, pero creo que esa parte pues nos falta todavía ver unos desarrollos, entonces esa parte de las derivadas de orden superior la vamos a dejar para iniciar a partir para el momento de iniciar la próxima clase. Entonces, en el día de hoy, simplemente lo que hemos hecho, permítanme, me regreso hasta el principio de la presentación, es que vimos que el concepto que ya conocíamos de aproximación de las derivadas, de la primera derivada de una función en un punto mediante diferencias divididas hacia adelante, hacia atrás o centradas, hemos demostrado, hemos visto cómo eso se extrae de un análisis conveniente y de una despeje algebraico conveniente en cada uno de los tres casos de la expansión de la serie de Taylor, bien sea considerada hacia adelante, hacia atrás, como en el caso de esta, o en una diferencia dividida centrada, en donde restamos la una de la otra, la ecuación del caso hacia adelante menos la ecuación del caso hacia atrás, para poder llegar a una formulación de la derivada en términos de la función en un punto que está adelante y otro punto que está atrás del punto en el cual estamos calculando la derivada. Bueno, eso creo que es todo lo que vamos a hacer entonces por el día de hoy, que ya son las 11:50. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes. Bien, y si no, pues entonces les reitero mi agradecimiento por acompañar la clase. Subiré en el transcurso de la tarde el video y las láminas ya están, el video de la clase de hoy para que lo puedan revisar y para que quienes no están acompañándonos hoy puedan acceder al material en el momento en que lo consideren. Bueno, no siendo más, entonces muchas gracias. Que tengan una feliz tarde, un feliz resto de semana y nos vemos en la clase del viernes, ¿no? Hasta luego, profe. Bueno, cuídense mucho, jóvenes. Gracias, profe.